Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Un pasaje que es súper conocido, que se ha predicado un montón de veces, se ha predicado aquí en la iglesia, pero que siempre Dios tiene algo nuevo para decir, amén. Siempre Dios tiene algo nuevo en su palabra. Podemos leer un versículo muchas veces y nos puede hablar de distintas formas, porque la palabra de Dios es viva, y eso significa que es viva, y que hoy me puede decir una cosa, el mismo texto, y mañana otra cosa, amén. Dice la palabra del Señor, Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día. Te damos gracias por este tiempo de alabanza, de oración. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, que tu mirada está puesta en este lugar, en esta iglesia y en cada uno de nosotros. Te pido que bendiga, Señor, esta palabra, este tiempo, que bendigas lo que vamos a hacer después, Señor, tiempo de ofrenda, incluso el regreso a nuestras casas, que nos estés cuidando y ayudando en todo, Señor Dios. Te damos toda la gloria y la honra, te damos toda la alabanza a ti, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hablábamos que este versículo es conocido en el tiempo donde Jesús ya era una persona popular, y Jesús tenía esta característica cuando estaba acá en la tierra: estaba cerca de la gente, no estaba en un pedestal, no estaba lejos, no era un maestro que había que ir a sacar turno o ir a buscarlo a algún lado, sino que él estaba con la gente. Y este pasaje cuenta que Jesús estaba en una parte del templo mirando como el pueblo, como la gente se acercaba a dar sus ofrendas. Los que han estudiado la palabra, o los que por ahí hemos visto la película de Jesús, sabemos que en ese momento el templo estaba construido y tenía sus lugares que ya estaban preparados y habían sido diseñados por Dios. Y en este caso, el lugar de las ofrendas estaba en un lugar que se llamaba el patio de las mujeres. ¿Y por qué se llamaba el patio de las mujeres? El patio este del templo, porque había 3 patios principales. Había uno que era como para los hombres nada más, que era el patio de los hombres; otro que era el patio de los gentiles, que era donde podía acceder la gente que no era judía; y este patio de las mujeres era un patio común, porque en ese tiempo las mujeres, los niños, por ahí eran considerados que tenían como una especie de nivel inferior con respecto a los hombres, entonces no tenían el acceso a todos los lugares. De hecho, que todo el pueblo no tenía el acceso como hoy tenemos la posibilidad de estar cerca de la presencia de Dios. Lo hablaba el otro día el pastor, el hermano Quero también, acerca de que antiguamente uno podía acceder a un sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, pero hoy tenemos esa libertad de poder estar cerca del Señor, y como hoy hablamos, el Señor está en medio nuestro, está con nosotros. Este patio era un patio particular porque tenía esa característica, tenía unas características, unas escaleras y demás, y en un extremo de ese patio había 13 cofres donde la gente iba y ponía 2 tipos de dinero, por así decir. Uno eran impuestos o cosas que tenían que ver con el mantenimiento del templo. Las otras eran las ofrendas que se daban de forma voluntaria. El pueblo se acercaba y ofrendaba de forma voluntaria. Esos cofres tenían una particularidad, tenían como una forma de trompeta. Tenían una boca grande, o sea, el cofre donde caían las monedas. En ese momento, no había billetes, no había Mercado Pago, no había tarjeta de crédito, así que generalmente la limosna o las ofrendas eran con monedas de metal. Y esas trompetas también eran de metal. Tenían el extremo, como vieron alguna vez una trompeta, es una boca grande, se ponía el dinero ahí y por la boca chica ingresaban al cofre. Y como eran de metal esas trompetas, y que también las monedas eran de metal, hacían cierto ruido cuando uno ofrendaba. Entonces era muy común que cuando la gente rica, cuando la gente que tenía mucho dinero y hacía grandes donaciones, donaran esa gran cantidad, el ruido que hacían era mucho mayor que cuando se donaba una pequeña cantidad. Entonces, generalmente en esos lugares era llamativo cuando viene una persona con mucho dinero y una bolsa llena de monedas.
hacía bastante ruido en el momento de entregar. Y lo que vemos en esta historia es que Jesús estaba mirando ahí en el templo, prestando atención un poquito a la gente que se acercaba a dar esas ofrendas, a dar esas limosnas, y de repente una mujer pobre, viuda, no sabemos su nombre, no conocemos su historia, pero una mujer que para los demás por ahí podía pasar desapercibida, por ahí no llamaba la atención, ni tampoco su donación iba a llamar la atención, ni hacía ruido, porque ella se acercó y donó una pequeña cantidad, que eran las 2 blancas, o un cuadrante. Las 2 blancas era, por así decir, la moneda de menor valor que había en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba, digamos, bajo presión romana y había monedas que eran romanas. En este caso las blancas eran monedas griegas, eran de cobre, muy chiquititas y que prácticamente no tenían un valor. Bueno, ya no tenemos tanta moneda, ninguna moneda tiene valor hoy, pero póngale que cuando estaba en la época de las monedas, póngale que era la moneda de 10 centavos, la que menos valor tenía. El sueldo de un jornalero, de una persona que trabajaba todo el día, era más o menos un denario, y este era un 18 octavo o menos de lo que era un denario. O sea que, por así decirlo, la paga del trabajo de poquitas horas, y alcanzaba por ahí solamente para poder comer una sola comida, como mucho. Esta mujer se acercó y, como le decía, no llamaría la atención de nadie. Pero ¿quién llamó la atención? ¿Quién se fijó en ella? Jesús. ¿Amén? Jesús le llamó la atención, vio algo especial, al punto que dice la palabra que llamó a los discípulos, a sus discípulos que estaban seguramente con él, y que entiendo yo que ninguno había percibido que esta mujer había dado eso, y les quiso enseñar una enseñanza, quiso mostrar la actitud de esta mujer. ¿Y cuántos creen que Dios hoy está entre nosotros y que Dios estuvo entre nosotros desde que empezamos, de antes de empezar, que Jesús estuvo antes de empezar, en la alabanza, en la oración, en el pasaje bíblico que dio nuestro hermano Santiago? ¿Y cuántos saben que hoy Dios nos está mirando, que Dios nos mira y está entre nosotros? Dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Así que no tenemos duda que el Señor está. Hoy no está nuestro pastor, que tiene su merecido descanso, pero sabemos que el Señor estuvo presente y está presente durante la reunión. Amén. Y Dios nos mira. Y lo lindo de saber es que Jesús, en este caso, vio algo que nadie pudo ver, o que nadie percibió. Y yo creo que también el Señor está delante de nosotros mirando nuestras vidas y mirando nuestro corazón, y estuvo con nosotros durante el tiempo de alabanza, también mirando nuestros corazones y nuestra vida. Y este pasaje nos enseña, creo que un poquito de eso, el darlo todo. A mí me gusta ponerle un título a los mensajes y le puse entrega total. Un poco me hace acordar a los deportistas. ¿Vieron los deportistas cuando, por ejemplo, los jugadores de fútbol, cuando terminan un partido de fútbol, hablan todos igual? Creo que es todo como una repetición. Y es muy común que, aunque pierdan, digo, bueno, lo dimos todo. ¿Cuánto escucharon eso? Bueno, perdimos la final, pero lo dimos todo. A veces uno mira el partido y dice, no sé si lo dieron todo, pero bueno, yo creo que dice el jugador, lo dimos todo, pusimos todas las pilas, no ganamos, pero dimos todo el esfuerzo. Bueno, yo creo que este pasaje habla acerca de eso, acerca de la entrega. Y si bien este pasaje muchas veces nos habla acerca de nuestra entrega en cuanto a las ofrendas, a los diezmos, y es así, es una enseñanza en ese sentido, yo creo que esta palabra nos habla un poquito más, de forma más amplia. Nos habla acerca de todo lo que le podemos dar a Dios. No solamente nuestro dinero, que tiene que estar, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sino que aparte de eso, creo que habla de una entrega de lo que nosotros podemos entregar a Dios. Hace poco había un programa de estos también deportivos, y había una consigna, veo que se usa mucho esto de las consignas, que la gente vaya y opine, y había sido en la radio, y había sido el cumpleaños de Messi. Entonces la gente preguntaba qué le regalarían a Messi. Y dice, ¿qué le voy a regalar a Messi que tiene todo? ¿No es cierto? Y bueno, la gente opinaba, decía una cosa, otra, por ahí decían algunas cosas que no tenían ningún sentido. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿qué le podría regalar a una persona que tiene todo? Y muchas veces nosotros hablamos de qué es lo que podemos entregarle a Dios, y uno piensa, ¿qué le puedo entregar a Dios, que es el dueño del oro y de la plata? Que es el dueño de todo, el creador del universo. Pero la palabra nos enseña que nosotros, que el Señor sí quiere algo de nosotros, ¿sí? No justamente lo material, porque necesita lo material,
pero sí el Señor espera una entrega de parte nuestra, que puede ser en lo material, que puede ser una ofrenda, un diezmo, una donación, entregar ropa, lo que sea, pero también hay otras cosas que nosotros podemos darle a Dios. De hecho, desde que empezamos la reunión estuvimos dándole, y algo nombró Santiago acerca de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestras obras, lo que vamos a hacer para Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Lo mismo que vio en esta mujer, una entrega total. Les invito a que busquen conmigo, como para saber algunas cosas que a Dios le agrada que le demos. Bueno, el pasaje que está en Hebreos 13, 15 al 18. Son algunas cosas que nosotros podemos darle a Dios. Porque como les decía, Él es el dueño del oro y de la plata, no necesita otras cosas. Pero Hebreos 13, 15 al 18 nos enseña algunas cosas que sí le agradan a Dios que le entreguemos, que le demos a Dios. Amén. Dice Hebreos 13, 15 al 18. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el versículo 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseando conducirnos bien en todo. Acá hay algunas de las cosas en este pasaje que nos da la pauta de qué es lo que Dios quiere de nosotros, o qué tipo de entrega, o qué es lo que a Dios, al corazón de Dios le agrada. Leímos que le agrada nuestra alabanza, nuestra adoración, como cantábamos hoy y adorábamos, nuestro servicio a Dios, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios se agrada que le sirvamos, que trabajemos para el Señor, que hagamos obras para Él? Que sale del corazón, que está agradecido por todo lo que ha recibido de parte de Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, desde venir a la iglesia, de por ahí participar en alguna actividad, de participar en misiones, en evangelismo, en la limpieza, cada cosa que nosotros hacemos para Dios, eso es trabajo para Dios. Lo que hacemos fuera, cuando estamos en el trabajo, en la escuela, con los vecinos del barrio, cuando compartimos, cuando acercamos, digamos, un tratado, cuando acercamos un vaso de agua, todo es trabajo para Dios, todo es obra para Dios. Y eso es algo que a Dios le agrada. Y por supuesto, como decía el pasaje también, la obediencia es algo que a Dios le agrada. Es algo que nosotros podemos entregarle a Dios. Y que Dios se agrada cuando somos obedientes a Él. Entonces, yo creo que esta noche el Señor nos quiere hablar un poquito de eso. Me habló a mí en estos días, y este pasaje me habló esta semana, acerca de justamente qué le estamos entregando a Dios, o cómo se lo estamos entregando a Dios. Y no tanto en la actitud, como vamos a ver ahora, sino en lo que hay en nuestro corazón cuando trabajamos para Dios, cuando hacemos algo para Dios, cuando alabamos a Dios, cuando hacemos una obra, cuando hacemos, digamos, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Y Jesús vio en esta viuda y le llamó la atención, insisto, no por la cantidad de lo que estaba entregando, sino que Jesús vio algo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que vio en esta mujer que no solamente le llamó la atención, sino que la usó como un ejemplo? ¿Para quién? Para sus discípulos. Sus discípulos acompañaban a Jesús todo el tiempo, aprendían de sus palabras, aprendían de parábolas, estaban con Él, oraban con Él, pero aprovechó una situación puntual que estaba pasando ahí en el templo para poder darles una enseñanza. ¿Creo que es la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros? ¿Cuántos creen que es así? ¿Amén? En primer lugar, Jesús vio la actitud en el corazón de esta mujer viuda en el momento de dar. Algo que por ahí los demás no podían ver, porque no podían ver la actitud del corazón, pero Dios sí. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuántos saben que Jesús no mira lo superficial, sino que mira lo que hay en el corazón? Uno dice, bueno, estamos en un mundo ahora donde todo es por ahí medio la apariencia, mucho más ahora que hace unos años atrás. Las redes sociales, YouTube, bueno, todo lo demás, hay una exposición constante. Hoy por hoy hay gente que se dedica, los influencers, se dedican básicamente a hacer cosas para recibir likes, número de gente y todo lo demás.
Hoy por ahí todos tenemos al alcance de la mano la posibilidad de con una cámara hacernos conocidos, influencers y todo lo demás. Y eso depende mucho, o la supervivencia de un influencer depende de qué. ¿De qué vive el influencer? De las visitas, de los likes, de que aparezca el tilde azul. Yo soy medio malo con las redes sociales. De hecho, que no tengo redes sociales. Me explicaba el otro día lo que era el tilde azul esa, que cuando pasa cierta cantidad de suscriptores o de like, eso. Entonces hoy estamos en un mundo donde por ahí se ve. Pero no cambia mucho lo que era la época de Jesús. Jesús dice que los fariseos les encantaba ir a dar limosna a las plazas. Mateo 6.2 dice que ellos iban a las plazas y hacían limosnas. ¿Y qué hacían? Tocar trompeta. Para muchos era literal, para muchos teólogos era literal. Y había una explicación teórica que era que supuestamente cuando iban a las plazas a dar esas limosnas, tocaban trompeta para que los pobres se acerquen, ¿sí? Pero Jesús conocía la intención del corazón. De hecho, le llama hipócritas. ¿Por qué? Porque lo hacían ¿para qué? Para mostrarse, para hacerse ver. Y acá con los ricos pasaba más o menos lo mismo. Ellos cuando entraban a este patio, llegaban ahí a donde estaban los cofres y daban grandes cantidades de dinero para que suene ahí la campanita, como si fuera un like, para que todo el mundo supiera que estaban entregando grandes cantidades de dinero. Por eso el ser humano con redes sociales y sin redes sociales, por ahí fue siempre lo mismo. Siempre miró lo externo. Y la gente que lo veía alrededor, por ahí, se maravillaba de esas grandes sumas de dinero que entregaban, y por ahí lo veían como diciendo, uy, mirá qué bueno, esta gente rica, todas las posibilidades que tiene de donar y todo lo que donan y todo lo bueno que hacen. Pero Jesús no estaba mirando la parte superficial. ¿Qué es lo que estaba mirando Dios? El corazón. Y por eso es que el corazón de la viuda llamó la atención a Jesús. Porque a pesar de que por ahí tenía esta poca cantidad de dinero, que por ahí no alcanzaba absolutamente para nada, lo que había en ella era una actitud de darlo todo, de dar eso que tenía, pero darlo completamente. Y seguramente que lo dio con una actitud, con amor para Dios. ¿Amén? Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. A veces uno dice, bueno, por ahí nadie ve lo que hago, por ahí vengo a la iglesia, hago tal actividad, tal otra, hablo en mi casa, hablo la palabra por ahí en el colectivo, no sé, donde sea, y por ahí nadie lo ve. Pero estate seguro que hay alguien que sí lo ve, que es el Señor. ¿Cuánto cree que el Señor está siempre con nosotros? Que nos acompaña todo el tiempo, que nos ve, que nos conoce, que sabe que somos individuales. Dios no mira la masa. Si el Señor dice, yo soy el Dios de Israel y todo, pero sabemos que desde que Cristo murió en la cruz, sabemos que tenemos un Dios personal, que mandó su Espíritu Santo y que está hoy en medio nuestro, que el Señor nos conoce detalladamente, sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras dificultades, y Él está con nosotros. Amén. No necesitamos demostrar o hacer cosas para decir que hacemos. Muchos sí, por ahí les gusta mostrar lo que hacen, pero Dios ve más que nada la actitud del corazón. Si estás haciendo algo para Dios y por ahí sentís que nadie lo ve, queda tranquilo que Dios lo está viendo. Amén. Filipenses 2, 3 al 5, si lo quieren buscar. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El humillarse, siendo Dios y teniendo toda la posibilidad de hacerse hombre. Y no solamente hacerse hombre, sino que ir a la cruz a morir por nuestros pecados, humillarse hasta lo sumo. Y Dios busca justamente eso en nosotros, que tengamos este sentir, que todo lo que hagamos lo hagamos con humildad, sabiendo que el Señor ve la obra, que no es necesario decirle. Nosotros a veces nos encasillamos o vemos lo que hay afuera, pero Dios ve el corazón. Cuando había un rey de Israel llamado Saúl, todos conocemos la historia, y que en algún momento empezó bien, pero después no obedeció a Dios y no hizo lo correcto, enseguida el Señor llamó al profeta Samuel para buscar un reemplazo. Y ese reemplazo era David, todos conocemos la historia. Y cuando el Señor lo llama a Samuel, pero estaba angustiado porque decía, bueno, al final el rey que tenía
falló, no hizo lo que tenía que hacer, el Señor ya tenía su reemplazo. Y lo envía a la casa de una persona que quedaba ahí en Judá, llamado Isaí, y le dice, vamos, vení que vas a ungir a uno de sus hijos. Y Samuel, siendo un hombre de Dios y teniendo todo lo que, un hombre caminaba conforme a Dios, era un hombre, un profeta del Señor, lo primero que hace cuando llega a la casa de Isaí, ve a los hijos, que eran todos grandotes, musculosos. Él tenía un prototipo de lo que tenía que ser el rey. Porque Saúl era, dice la Biblia, que era un hombre grande, que miraba por el hombro de los demás. Él tenía, por así decir, un estereotipo, un estereotipo de cómo tenía que ser el rey Israel. Y cuando entró y vio a los hijos de Isaí, bueno, estaban todos en ese estereotipo, eran todos grandotes, musculosos. Y automáticamente dijo, es este el futuro rey. ¿Y qué dijo Dios? No mires el parecer, digamos, lo que tenía que mirar era el corazón. Y fue pasando todos los hijos grandotes y ninguno clasificó para ser el rey. Yo tenía preparado a uno, el más chiquito, el rubiecito, que ni siquiera lo contaban en la casa. Cuando empezaron a decir, pero es el último hijo, sí. Después, no, tengo otro que está con las ovejas. Y lo mandaron a llamar, tuvieron que esperar a que venga David, y cuando vino no entraba en el prototipo de rey que por lo menos Samuel tenía. Pero ¿quién era? ¿Quién era el rey elegido? Era David. ¿Por qué? ¿Por lo musculoso, por lo grandote? ¿Porque entraba en el target de rey? ¿Porque tenía toda la elocuencia? No, porque había en el corazón de David un corazón distinto. Y es lo que yo digo, mira, yo creo que en ese momento Jesús miró eso, en esa viuda que fue con todo su corazón a darle la ofrenda al Señor, pero lo que nadie vio, Jesús lo vio, la actitud del corazón. Amén. Lo segundo que vio Dios en ella es que no se fijó en el número, se fijó en el porcentaje. Este es matemático. Pero, ¿ustedes conocen cuál es la diferencia entre lo que es un número? Acá tengo un contador. Un número y un porcentaje. ¿Sí? No lo voy a explicar porque no soy muy bueno con matemáticas, pero el número que daba esta mujer, un número, así decir, entero, 2 monedas, y otros también daban números también mucho mayores. Pero Jesús se concentró no en el número, sino en el porcentaje. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús vio a los ricos y quedaban de lo que les sobraba. Dan un pequeño porcentaje de todas sus riquezas. ¿Por qué? Porque podría haber algún rico que diga, bueno, voy a dar toda mi riqueza. Y está dando el 100% de sus riquezas. Pero la característica de estas personas no es que justamente daban todo lo que tenían o un gran porcentaje de sus riquezas. ¿Qué daban? De lo que les sobraba. De lo que usaban para irse de vacaciones. No sé, lo que les sobraba en su riqueza. En esa época no había mucha clase media que digamos. Estaban los que eran muy ricos, por ahí estaba el pueblo en general, después había gente muy pobre. Las viudas entraban en esa última clasificación. No es como ahora que por ahí una persona que queda viuda puede tener una pensión o puede trabajar. En ese momento las mujeres que quedaban viudas no tenían muchas posibilidades futuras, no podían trabajar, la mujer era considerada en ese momento algo menor. Y había solamente 2 posibilidades en el caso de una mujer que quedara viuda. Una, si era joven, tenía la posibilidad de por ahí volver a casarse. Pero si ya tenía unos años, ya la cosa era un poquito más complicada, porque no era fácil encontrar esposo para digamos, tener una familia y poder mantenerse y sustentarse. Así que dependía mucho de la buena voluntad por ahí de algún yerno, un familiar, o de si tenía un hijo, de algún hijo que quisiera y pudiera ayudarla, y si no estaba librada a la nada, a vivir una vida en total pobreza y miseria. Si ustedes se acuerdan del pasaje cuando Ruth y Noemí, que era su suegra, bueno, ellas pierden a sus maridos, Noemí le dice a sus nueras, bueno, vayan e intenten buscar hacer su vida. Yo soy una anciana, yo no tengo posibilidades. Y es donde vemos la buena predisposición y cómo Dios la iba a Ruth, porque ella sí se quedó con Noemí. Y bueno, ustedes conocen la historia después. Pero una mujer no tenía
acá no dice la edad, pero asumimos que si era una mujer pobre no se había vuelto a casar y estaba viviendo en una miseria total. Y a Jesús lo que le llamó la atención y lo que resaltó a sus discípulos es que ella lo que dio no fue una parte de lo que le sobraba, sino que lo dio ¿qué? Todo, el 100%. Jesús llamó a sus discípulos, dice el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Si se quedaba ahí, el versículo, los discípulos lo hubieran mirado a Jesús y le hubieran dicho: me parece, Jesús, que está un poco equivocado. La mujer echó 2 blancas, que es la mínima moneda. Por ahí estaba Judas, que era el tesorero, y dice: no, Jesús, yo serás muy espiritual, serás muy maestro, pero me parece que no entendés de matemática. Porque los que echaron monedas, echaron mucho más. En cambio, esta mujer echó solamente 2 pequeñas monedas que no alcanzan para nada. Pero no quedó ahí el versículo. ¿Qué es lo que dice? El 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Y yo creo que también Dios nos habla a nosotros acerca de qué porcentaje de nuestra vida o de nuestras obras estamos entregando a Dios. Estamos entregando el 100% de nuestro corazón, cuando hacemos una obra para Dios, estamos haciendo el 100% o estamos dándole por ahí el tiempo que nos sobra o lo poco que nos sobra. Amén. Si vos sos maestro de escuela bíblica y el domingo tenés que ir a compartir la palabra y vos decís: bueno, pero tengo 3 alumnos, ¿cómo te preparás? Bueno, le saco el polvo a la clase que di hace 2 años y total son 3 alumnos y lo doy así. O te preparás como para darle, ¿sí? La palabra de Dios a multitudes de niños. Eso tiene que ver con la actitud de dar el 100%. Uno dice: ¿y por qué funciona así el reino de los cielos? ¿Por qué no funciona así? El mundo no funciona así. El mundo, si hay mucho, doy mucho. Si hay mucha recompensa, voy a dar mucho. Si hay poca recompensa, doy por la mitad. ¿Por qué el reino de Dios funciona al revés? Y por ahí ese día que fuiste a la escuela bíblica y había 2 o 3 chicos, en ese lugar estaba un futuro predicador, un futuro pastor, un futuro siervo, un futuro joven, un futuro padre golpeador, un futuro chico con adicciones. Entonces nosotros tenemos que, cuando vamos a la obra de Dios, no tenemos que dar o pensar en función de bueno, si hay pocos chicos tengo que dar poco, tengo que darlo todo. Hoy Santiago, en la alabanza vos pensando: bueno, hoy es jueves, voy a cantar más o menos y el domingo canto mejor. No, hoy Santiago, por citar un ejemplo, no es para exaltarte, pero estoy seguro que él se preparó, igual que Andrés y todos los que coordinan. No importa si es jueves, sábado, domingo, si hay 2 personas, 5 personas. Nos preparamos para compartir lo que Dios dio al 100%, y así es como lo tenemos que presentar delante de Dios. Si nosotros vamos a hacer algo para Dios, aunque sea chiquitito, aunque sea poquito, sabemos que nosotros tenemos que estar preparados al 100%. Ya sea que prediquemos en una multitud, digamos, en un estadio lleno de gente, o que prediquemos en la plaza a una sola persona, nosotros tenemos que darlo todo para Dios, ¿sí? El 100%. No lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, sino el 100%. Amén. Yo tuve una experiencia, y no es por tampoco levantar al hombre, una cosa que me marcó en mi juventud, por así decir, siendo joven, adolescente, y es que había ido a un evento cristiano donde predicaba Dante Gebel. Bueno, ahora está por todos lados Dante Gebel, pero en ese momento, bueno, tan conocido como ahora, y me acuerdo que había ido al Estadio Obras, que es un estadio bastante grande de Buenos Aires, y me acuerdo de ir ahí. Él predicó y la verdad que fue una bendición terrible. Pero a las 2 semanas predicaba en mi iglesia. Nosotros éramos 3 jóvenes, 5 por ahí cuando había asado o alguna reunión especial, y nada más. Y bueno, era una reunión de jóvenes y lo invitaron a Dante Gebel. Tenía mucha fe el pastor, así que lo invitó, lo conocía, que yo. Y para hacer número, no fue reunión de jóvenes, fue reunión general. Así que en vez de ser 5, éramos 18, 19. Y algo que me marcó fue que él predicó exactamente igual que había predicado en el Estadio Obras, que estaba lleno de gente. A mí eso me marcó y entendí que no importa si hay 2, 3 o 5 personas. Uno cuando se prepara para trabajar para Dios o para hacer las cosas para Dios, se tiene que preparar al 100%. Amén.
Uno puede soñar, decir, bueno, yo quiero ser músico y me encantaría tocar en un estadio cristiano lleno de gente, pero si vos no aprendiste a estar en tu iglesia o en tu casa, en la ducha, a cantar, a ser un adorador en tu casa al 100%, no vas a poder ser después, no vas a poder llenar estadios si vos primero no pagaste el precio de dar el 100%. Amén. Así que bueno, si vos estás en tu casa, te gusta cantar, aunque desafine un poquitito, pero tenemos que ser adoradores, dice la palabra. Bueno, cuando ores en tu casa, cuando ores acá, cuando cantes acá la alabanza, bueno, tenemos que hacerlo con todo el corazón. Yo creo que Dios mira más por ahí a una persona que por ahí está en su banca o tocando el triángulo con todo el amor de Dios, y no por ahí que está en un estadio y que por ahí no está entregando el 100%. No estoy jugando a nadie, simplemente estoy pensando que esto puede llegar a pasar. Dios mira las actitudes del corazón y cuánto le entregamos. Y Dios va a bendecir según lo que nosotros le demos. Amén. Él multiplica a 100 por 1, dice la palabra, y yo creo que cuando nosotros ponemos nuestra actitud de dar el 100% en la obra, en lo que hacemos, Dios bendice. Cuando dice la palabra en el libro de los Hechos que Felipe, que era uno de los discípulos que estaba predicando, fue llevado al medio del desierto. Y fue llevado al medio del desierto milagrosamente. ¿Para predicarle a cuántas personas? A un etíope que pasaba por ahí. Pero bueno, ese fue el principio de una terrible bendición en África. Después dice la historia que hubo un avivamiento tras ese hombre. Entonces bueno, tenemos que estar siempre preparados al 100%. Amén. Y en tercer lugar y último, ¿qué vio Jesús también en la viuda? Vio su esfuerzo. Vio el esfuerzo que hizo ella. Para los otros eran 2 monedas nada más, 2 blancas. Pero para ella era todo lo que tenía. Y seguramente que le costaba. Yo le decía que esas 2 blancas eran por ahí una comida. Que para un rico por ahí, que comía por ahí banquetes y hacía varias comidas por día, era insignificante. Pero por ahí para ella era la única comida del día. Sin embargo, ella decidió ir al templo y dar esas 2 monedas para la obra del Señor. En números, por ahí no contribuía a nada. Pero para ella fue un gran esfuerzo dar eso. Y Dios ve nuestro esfuerzo. Amén. Dios ve nuestro esfuerzo. Dios ve el esfuerzo que nosotros hacemos cuando por ahí dedicamos tiempo para buscar su palabra, para poder compartir a Dios, para poder venir a un ensayo, para venir capacitarnos para dar una palabra en la escuela bíblica, para poder dar una palabra en misionistas, en exploradores, para ir a compartir una palabra afuera con el equipo de misiones. Dios ve nuestro esfuerzo, pero no queda en manos. La viuda tenía un montón de excusas para poder decir, bueno, yo no tengo que dar esa moneda, no tengo la obligación de ir al templo a dar ese dinero, porque hay un montón de gente que da, hay un montón de gente que aporta, hay un montón de gente que por ahí decir, los ricos dan miles de monedas para la obra del templo. No tengo la obligación de ir. De hecho, que si hablo un poquito antes de la palabra, en el mismo pasaje, no sé si lo tienen ahí abierto en Marcos, capítulo 12, dice el versículo 38. Marcos 12, 38. Y le decía de su doctrina, guardado de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Y qué dice el versículo 40? Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. No digo que todos, lo mismo que ahora, no digo que toda la gente que tiene dinero lo hace de forma deshonesta, pero acá el Señor puntualiza que muchos de los escribas, muchos de los que se creían religiosos, fariseos, tenían esas ganancias porque a veces hacían cosas deshonestas, como por ejemplo arrasar con los bienes, las propiedades o lo que tenía que ver con las mujeres que quedaban viudas. Entonces, esta mujer viuda podía haber tenido todas las excusas del mundo para decir, yo no voy a ir a dar dinero al templo. ¿Por qué? Porque esta gente aporta, porque tiene demasiado dinero, porque yo soy una mujer pobre, y encima los que dan, muchos tienen ganancias deshonestas y han dado, digamos, y dan de lo que les sobra o de lo que han sacado a otros. Sin embargo, ella tuvo otra actitud. Ella
estoy seguro que ella no fue a dar, era consciente que 2 monedas no podían sostener la obra del templo de Jerusalén, que era un templo grande que requería mantenimiento. Ella no estaba dando seguramente a los fariseos o a los escribas o a los sacerdotes del templo. Ella le estaba dando a Dios. Y su esfuerzo que estaba haciendo era para darle a Dios lo que le correspondía, lo que ella entendía que le correspondía a Dios. Su ofrenda, su diezmo, su limosna. De la misma manera nosotros también. Señor, yo estoy seguro que cuando vos disponés de tu corazón para poder trabajar para Dios y dedicás tiempo y esfuerzo y sueño y cansancio y te despertás a la mañana y haces tu devocional, como José que nos manda el mensaje ahí a la mañana, a las 5 de la mañana, un versículo que seguramente se despierta temprano y nos envía un versículo, cuando levantamos un poquito antes para hacer el devocional, cuando a la noche también tenemos nuestro tiempo de oración y todo, Dios ve todas esas cosas que hacemos. Ese esfuerzo que aparentemente por ahí nadie ve, seguramente que Dios lo ve. Y Pablo lo sabía, y si pueden buscar conmigo el último versículo que vamos a leer, 1 Corintios 15, 58, nos da una palabra de aliento a todos los que queremos servir a Dios, queremos trabajar para Dios, y que a veces nuestro cuerpo se cansa, se agota, por ahí sentimos por ahí el peso. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Cada cosa que haces para Dios, cada esfuerzo que vos le dedicás para Dios, no es en vano, ¿sí? Pablo también habla que él corría una carrera que iba por delante. Y él sabía que por ahí esa carrera le iba a demandar un cansancio, un agotamiento. Pero sabía que al final tenía una corona, un premio, una corona que iba a recibir. Cada cosa que nosotros hacemos para Dios, aunque nos cueste, eso va a tener una recompensa, por supuesto. Si nosotros lo hacemos con el mismo corazón que tenía la viuda, de entregar todo nuestro corazón y hacerlo con total gratitud. Amén. Así que, de alguna forma, esta palabra que nos enseña hoy, nos hace pensar y reflexionar acerca de que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo esta mujer. Esta mujer fue, yo estoy seguro que esta mujer no fue pensando que la miren, fue simplemente hacer con su actitud lo que ella creía correcto que tenía que hacer, el trabajo y el dar para Dios. Aunque nadie le prestara atención, aunque todos miraran a los ricos y a los grandes, pero la persona más importante que estaba en ese momento en el templo, y por quién era ese templo, que era Jesús, la estaba mirando. Y vio 3 cosas en ella que espero que Dios pueda ver lo mismo en nosotros, en cada cosa que hacemos para Él. En primer lugar, la actitud, una actitud humilde, una actitud de entrega, una actitud, digamos, no esperando la recompensa. En segundo lugar, saber que por ahí no estaba dando mucho, pero ella estaba entregando todo para Dios. Todo lo que tenía lo estaba entregando para Dios. Y en tercer lugar, el esfuerzo. El esfuerzo que estaba haciendo ella, por ahí no lo vio en el momento, pero seguramente iba a tener una recompensa. Que nosotros podamos hacer lo mismo, que podamos en este 2026 tomar esta palabra y tomar esta actitud y decir: bueno, Señor, quiero trabajar para vos, deseo, anhelo hacer cosas para Dios. Bueno, que sea un aliento, que podamos trabajar con actitud, una actitud humilde, entregada, sabiendo que hacemos todo para Dios, entregarlo todo para Él, todo el 100% de nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, y también todo lo que se presente, y saber que toda esa recompensa y todo ese trabajo que vamos a hacer para Dios, Dios lo ve y que no sea en vano. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios principalmente porque tiene su mirada puesta en nosotros. Amén. Hay una canción por ahí hace unos años atrás que decía eso, tu mirada, que decía ahí se me fue como empezaba: tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad, con esa canción, sabemos que los ojos de Dios están puestos en nosotros, en lo que podemos hacer para Él. Hay un mundo afuera que nos necesita, hay un mundo afuera que necesita nuestro testimonio, nuestro trabajo, nuestra obra. Y a veces por ahí soñamos con multitudes o cosas grandes, que pueden ser importantes también, pero cuando un grupo fue al cielo, el Señor dijo: yo los conozco a ustedes porque ustedes se expresaron
un vaso de agua porque estuvieron con el que estaba enfermo. Esas pequeñas proyecciones hechas de corazón para Dios, con entrega, con una actitud, digamos, humilde, son todo lo que Dios necesita.